Buenas tardes, papás. Buenos días. Buenas noches. Trataré de ser corta y trataré de aclarar sus dudas para que ustedes se sientan cómodos como la lengua. Como ya habíamos hablado, este video es solamente para los papás. Los niños no los tienen que ver para que conozcamos un poco más cómo funciona la lengua francesa. Ok. Primeramente vamos a ver algunas palabras francesas que decimos en español que tal vez nosotros no sabemos que son francesas. Por ejemplo, está baguette, está ballet, está beige, está bonbon, está boulevard, está boutique, brioche, cabaret, canapé, capot, champagne, chef, chic. Y hay un montón de palabras más que si comenzamos a mencionarlos, no vamos a terminar. Entonces, como se fijan, de día al día tenemos muchas palabras que usamos en francés. Comenzamos ahora. Ustedes saben que la lengua francesa es una lengua nasal que viene de la nariz y es una lengua un poco brusca en cuestión de la garganta con las eres. Las eres todas se pronuncian. Es así como que se va a escuchar feo, pero es la única manera que se me ocurre ahorita de escribírselas. Cuando estamos haciendo gárgaras, o cuando estamos haciendo, que vamos a tirar un gargajo o escupir, lo que sea. Entonces, todas las seres en francés se pronuncian de esa manera. Vamos, por ejemplo, con cabaret. Cabaret, cabaret. A ver, ¿qué otra palabra aquí tenemos con R? Creo que por los momentos... brioche, 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 cabaret. Cada vez que miramos una G y una N, así como en champagne, se pronuncia como ñ. G y N, champagne. Se pronuncia como ñ, ¿ok? Por los momentos creo que eso. Ahora vamos a comenzar con lo que son las nasales. Las nasales quiere decir que el sonido viene de aquí de la nariz. Las letras nasales son todas las letras. Por ejemplo, aquí miren, tenemos AN, AM, EN, EM, UN. Tenemos IN, IM, AIN, EIN, OIN, ON, OM. Entonces, todas las vocales que van seguidas de una N o una M, incluimos la Y. Aquí no hay un ejemplo con Y, pero incluimos la Y. La Y la vamos a utilizar como una vocal. Todas esas vocales que van seguidas de una N o una M son letras nasales, que quiere decir que las vamos a pronunciar con la nariz. Por ejemplo, estas letras que miran aquí ustedes, que las estoy marcando, una A con esta viñeta, por decirlo así, son las pronunciaciones internacionales. Es el alfabético internacional de la pronunciación. Quiere decir, si ustedes se fijan en los diccionarios, cada vez que aparece eso en los diccionarios, es como se tendría que pronunciar internacionalmente. Ese sonido suena igual en Francia, suena igual en China, suena igual en Japón, suena exactamente igual, pero es un poquito más complejo. Entonces no vamos a prestar atención a estas letras que tienen esa viñetita, ¿verdad? Pero les comento, ok, aquí, volviendo a estas, todas las que terminan, todas las letras A, N, AM, EN, EM, se pronuncian O. Por ejemplo, chanter, chanter, que significa cantar. Aquí tenemos AM, compañía. Miren, es una G y una N. Recordemos que esto es una ñ. Entonces, y la nasal, compañía. N, tomp, aquí, son, aquí, mia, un, como el número 1, un, chacun. Aquí tenemos chemin, important, main et loin. Aquí, mon, son, acción. Para pronunciar estas nasales, lo que vamos a hacer
vamos a taparnos, me voy a quitar los lentes, perdón. Vamos a taparnos la nariz y vamos a pronunciar como que si tuviéramos la nariz tapada, ¿ok? Ah, ah. La pa, como el conejo, ¿verdad? La pa, ah. La A, si ustedes se fijan, la A y la C suenan como, más o menos como una O, no suenan como A. No es chante, chante, no, es shon. Suena como una, entre una A y una O. Por ejemplo, chante, oh, oh. Como en la posición de la O, por ejemplo, vamos a pronunciar la letra A, O. En español, A, E, I, O, 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 O. Si se fijan en la posición de español O, vamos a pronunciar la letra A. Shonti, compañía, ton. O la letra E. Todas estas pronuncian igual. Con esta, las que son en I, todas las que terminan en I, miren, I, sea M o N, Shema. Aparece más como una A, Shema. Con la boca en la posición de la E en español, A, E, pero pronunciando la A, E, A, A, Shema. ¿Ustedes ven? La A, E, pero pronunciando la A y siempre con la nariz tapada. Shema, Shema. Y la O, pues sí suena más como, ¿verdad? O, pero siempre con la nariz tapada. O, bo, son, acción. ¿Ok? Vamos a ver otros ejemplos de las nasales. Por ejemplo, aquí. Aquí las tenemos, miren, más claritas. Todas las que terminan en IN, las que terminan en UN o también las M's. Recordemos que son M's. Las que terminan en AN o EN, que tienen el mismo sonido, y las que terminan en ON. Ya dijimos que esta, la PAN, les voy a dejar aquí el conejito. Yo sé que van a aprenderse la PAN porque ya con los niños ya hemos visto la PAN. Entonces, la PAN como una A en la posición de la E. La PAN, A, A, siempre con la nasal. La PAN, PAN. La O, la U, esta no la hemos visto. Miren, esta es nueva. La U que vamos a dejar aquí. Parfum. Suena como una A también. Parfum, la pan. Los sonidos, obviamente nosotros estamos español y son un poquito para nosotros, para comprender, pero a pesar de que tienen diferentes pronunciación, son parecidos. Entonces no nos vamos a preocupar por hacer una pronunciación perfecta. Vamos a pensar que estas dos, IN, UN o IM, UN, suenan más como una A, ¿ok? La pa, parfum. Si se fijan, si escuchan bien, es diferente, pero similar. La pa, parfum. La pa, parfum. ¿Ok? Es como parfum, un. Parfum, que es el perfume, parfum. El pa, que es el conejito. Ok, todas las que terminan en an o en es más como una O. Son, tomp, tont, tront, enfant, enfant. Es como una O más o menos, como una O y una A. Enfant, entre O y A. Este como A, O. Y la o N o M, que sí se pronuncia como on. Bonbon. ¿Escuchan? Bonbon. Entonces voy a repetir estas palabras para que escuchen más claramente las diferencias, ¿verdad? La pan, parfum, parfum,
enfant, enfant, bonbon, lapin, parfum, enfant, bonbon. Si se escuchan, todas son diferentes, pero sonidos parecidos. On, siempre como on. Estas, AN, EN, más como una O, pero no igual, porque bonbon, se escucha la O clarita, pero esta podemos decir que es una O cansada. Vamos a llamarle una O cansada. Enfant, enfant, así como que enfant. Parfum, el lapin. Por ejemplo, aquí tenemos on vend un lapin. On vend un lapin. Estamos vendiendo un lapin, un conejo. On vend un lapin. Ok. Continuamos. Aquí hay otros ejemplos de nasales. Miren, los símbolos fonéticos internacionales. Miren, aquí está lo que yo les decía de la Y. ¿Por qué integramos la Y como una vocal? Porque en muchas de las ocasiones esta Y es como que si tuviéramos dos I latinas. Entonces, miren aquí, si es una I latina, es una Y, pero si tenemos dos I latinas, entonces, ¿cómo sería I-I-N? Como lapin, santés. Miren. Estas vocales, yo sé que a veces aquí le ponen 3 y son confusas. Yo generalmente no les hago caso porque al final la terminación es lo mismo. Miren, IN, IM, IN. Entonces no importa la vocal. IN, IM, IN. Lo mismo. Vamos a pronunciar, voy a pronunciar con nasales. Banque, como un banco. Ambulance, ambulance, ambulance. La U, la U, ambulance. Más adelante les voy a enseñar cómo se pronuncia esa O. Une tente, embarras, la fin, el final. Simple, santés, tem, la main, que es la mano, fin, gendre, un melon, une ombre, brun, parfum. Todas vienen de la nariz. Todas las que terminan en N o M, otra vez vienen como que si tuviéramos tapada la nariz. Así hablamos francés y acuérdense de las R's. Por eso es que a mucha gente no le gusta el francés, porque es un poco, no sé ni cómo decirle. Ok, ahora, las combinación de vocales. Importante tener en cuenta al momento de leer o hablar francés. Ok, aquí está la A. La A es normal. Samedi, samedi. La AI, la EI se pronuncia como esto. Miren, estos son otra vez el vocabulario o pronunciación internacional. Entonces, A. AI o EI se pronuncia como una E normal en español. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra fe. ¿Se miran? AI, fe. Y aquí tenemos la palabra tres. Recuerden la R. Tres. Que es el número 13. Hoy se pronuncia UA. UA. Suena como una U si ustedes escuchan. Hoy, UA. Que es moi. Moi significa yo. Et trois. Trois. 3. Trois. Miren, la R, acuérdense. Trois. La R y UA. Trois. La OU. La OU se pronuncia U, como
la U normal del español. Por ejemplo, U. Y tenemos SU, que significa sordo. Estas, la O, A, O, A, U, se pronuncia como la letra O del español. En francés, cuando miren estas tres letras, E, A, U, se pronuncia O. Y estas tres letras juntas, por sí solas, significan agua. Pero cuando las ponemos en una palabra, como por ejemplo aquí, B, E, A, U, bo, significa bello, bo. Bo. Miren aquí, AU, siempre todas se pronuncian O, como la letra O normal del español. Jaune. Bo, epo. Todas estas tres, O. Esta EU suena E, 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 E. Así como cansados otra vez. Como que si fuéramos tontitos, sin ofender a nadie, ¿verdad? Pero ustedes saben que a veces bromeamos con la familia y le decimos, ay, qué tontito. Entonces, número 2. Cheveux, cabello, cabellos. Cheveux. Y aquí tenemos EUR, que yo tampoco me preocuparía porque pareciera la misma. Acteur, inspecteur, cheveux, acteur, inspecteur. ¿Ok? Entonces, otra vez, A. Estas se pronuncian A. Estas dos se pronuncian E, como es normal del español. Esta o I se pronuncia UA. Mua. O U, como en español. Estas otra vez. AU, EAU, O, como en español. La única diferencia al español es estas dos de abajo, que es más como D. Ahora, muy importante, al momento de hablar de las letras, hay letras que la letra E. La letra E se pronuncia parecido a este, pero no es lo mismo. La letra E por sí sola, como en la posición de la O, pero tratando de hacer la E, como cansados siempre, ¿verdad? Ya vamos a llegar a un ejemplo de eso. Ok, continuamos. Ya vimos las nasales, todas las que van seguidas de N y M, y ya vimos la combinación de las vocales. ¿Ok? Ahora vamos a ver las letras que no se pronuncian en francés, porque hay letras que no se pronuncian. Las letras que no se pronuncian generalmente son las letras que van al final de una palabra, pero son letras específicas. ¿Cuáles son las letras que no se pronuncian al final de una palabra? Generalmente es E, la letra E, aquí. Une amie, miren, termina con E, pero no vamos a pronunciar la E. Une amie. Suena un poquito, pero no, ¿verdad? Une amie. Pero ¿por qué suena la letra de une? Es una excepción. En francés hay excepciones a las reglas, igual que en inglés. Perdón. Ahora tenemos la letra H. Esta no va al final de la palabra, pero al igual que español, la H no se pronuncia. Entonces, an y bu. Miren. ¿Se fijan? Hay una O y una U. ¿Cómo la pronuncié? U. An y bu. Hay que tener, papitos, en cuenta que cuando una palabra termina con una consonante y empieza por una vocal,
el sonido se une. Aquí tenemos, miren, una N y seguimos con la I. Ani, anibu, anibu, anibu. Como que se une la N con la I, ¿verdad? La S al final de la palabra tampoco se pronuncia. Por ejemplo, lesami. Miren, aquí hay una consonante y empieza con una, pero pareciera que fuera la misma palabra. Lesami, lesami. No pronuncio la S. La X al final de la palabra no se pronuncia. Ya dijimos, aquí arriba vuelvo porque hay un ejemplo. Miren, les. Pero Madame acaba de decir que la S no se pronuncia. Correcto, no pronunciamos la S de a mí. Pero aquí sí la vamos a pronunciar en esta, en le. ¿Por qué? Porque esta palabra empieza con una vocal. Entonces, para unir ese sonido, necesitamos esta letra, necesitamos la S. Lesami. Si no hubiera una S, si fuera una otra palabra que empezara por una consonante en vez de una vocal, entonces no necesariamente tenemos que pronunciar la S. Voy a ponerla con el ejemplo de mère. Mère significa madre. Le mère. Aquí podría decir las madres, pero solo va a sonar le mère. No va a sonar la S. ¿Okay? Las S no se pronuncian al final de la palabra. Aquí, la otra. La X al final de la palabra tampoco se pronuncia, a menos que sea alguna excepción. Entonces, pero hay una H y la otra es una vocal. ¿Qué quiere decir? Que vamos a pronunciar las S en esta ley porque necesitamos de esa S, de esa consonante para poder unirla con la I, porque la H ya dijimos que no se pronuncia. Entonces, lesibu, 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 pero no vamos a pronunciar la X. Il part. La T no la pronunciamos tampoco. Entonces, miren, pero ¿cómo hacemos la R? Recuerden, il part, il part. Él se va, partió. Il part. Y la P tampoco las pronunciamos al final de las palabras. ¿Cómo hacemos la R? Trop. C'est trop. C'est trop. ¿Ok? Ahora, la última letra que no pronunciamos al final de la palabra es la Z. Entonces, esta palabra sería assez. Assez. Mucho. Assez. Aquí les puse yo las letras que no se pronuncian. Aquí no tenemos un ejemplo de una C, pero tampoco se pronuncia la D. Y aquí otra vez la S, la T, la P, la X y la E. Todas estas letras no se pronuncian al final de la palabra. A ver, ¿qué más? Ya hablamos de las letras que no se pronuncian al final de la palabra. Ya hablamos de la combinación de sonidos, combinación de vocales. Ya hablamos de las nasales y ya hablamos de la R. Vamos a ver esta C cedilla, que a muchos los confunden. Esta C cedilla se pronuncia como S. Cada vez que miren una C cedilla, lo que está sonando es una S. Por ejemplo, aquí no dice francais, porque todos lo leemos francais. Aquí dice, ¿cómo decimos? Ya hay una nasal, miren, AN, fon, fon. Pero miren, aquí hay otra combinación de letras. Hay una A y hay una I. ¿Cómo se pronuncia una A y una I? Dijimos que se pronunciaba E, français,
On parle français. Nous parlons français. Ay, no se pronuncia la S, ¿verdad? No se pronuncia la S. Entonces, ya tenemos la R, oh, ya tenemos la nasal, oh, ya tenemos la S, ya tenemos la combinación de letras, E, y la S que al final de la palabra no se pronuncia. Français. Esta, ça va bien. Ya dijimos, oh, se pronuncia oh, no es ça va bien. No, recuerdan que va con la nasal y suena más como una O más que como una E. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Entre E y O. Poco a poco vamos a ir descubriendo, no se me inquieten. Ok, aquí tenemos que la S, entonces suena más la nasal. Garçon, garçon, le garçon. Je suis un garçon. Y tenemos les sons. Les sons, la lección. Le garçon, ça va bien. Français. Voilà. ¿Qué otra letra? La letra U. La letra U es una letra que tampoco existe el sonido en español. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer para la letra U? ¿Ok? Posición de U en español, A, E, I, O, U. Y pronunciamos la letra I. Posición de U y en la posición de la U pronunciamos la letra I. A, E, I, O, U. Y. Lune. 8. Une. 8. A, E, I, O, U. Une. Lune. 8. Todas las U se pronuncian así, a menos que vaya seguido de una N y sea una nasal. Aquí hay una excepción, ¿verdad? Aquí hay una excepción porque hay una vocal. Miren, así hay una U y una N, pero si pronunciamos lun, la E nos va a quedar sola. Pero como está esta E, entonces esta N va con esta E y no va con la U. Entonces, lune, 8, posición de la U, pronunciamos la letra I. A, E, I, O, U, Y, une, lune, 8. Qué feo, ¿verdad? Pero así se pronuncia. A ver, ¿qué tipos de acento tenemos en francés? Okay, está el acento agudo, miren, aigu, acento agudo, que es el acento normal que tenemos en español. Tenemos el acento circunflexo, que es como una casita arriba de las letras. El acento grave, que es a la inversa de cómo lo hacemos en español. Tenemos el trema, que son 2 puntitos. Nosotros solo tenemos como agüero, güero. Y la C cedilla, que no es un acento, pero por alguna razón la decidieron meter aquí. ¿Quién hizo la imagen? El acento agudo. Esto es importante, solo va en la E. ¿Qué pasa si yo ya les había dicho que E se pronuncia E, todas las E? Pero ¿qué pasa cuando hay ese acento? Eso significa que esta E se va a pronunciar como en español. ET. Un étranger. Miren. Aquí tenemos en, G. Ahí la R no se pronuncia. Étranger. Entonces, el acento agudo significa que la E se va a pronunciar tal cual en español. Si la E no lleva un acento, se pronuncia E. Je m'appelle. No se dice je m'appelle, no se dice je m'appelle. Se dice E. Je m'appelle. A menos que la E lleve un acento, entonces sí se pronuncia como una E en español. El acento circunflexo. El acento circunflexo, las letras se van a seguir pronunciando como son. Este acento circunflexo
Se los voy a explicar más adelante porque hay una cosa muy interesante con este acento. Pero las letras se pronuncian tal y cual son, ¿ok? Une âme, une fenêtre. Miren, la E, ya dijimos que al final de la palabra no se pronuncia. Une fenêtre. Si se fijan, no digo fenêtre, digo fenêtre. La E, fenêtre. Une île, ya se dije, no, la letra E al final de la palabra no se pronuncia, entonces yo no digo una île, digo une île. Si se escuchan es porque se escucha un poquito, pero realmente no se pronuncia. L'hôtel. Aquí hay una A, hay una O y una U. ¿Cómo se pronuncia O y U? U. O y U se pronuncia U. Ahí hay un acento, sin embargo, sigue siendo una U. Entonces, A, ut, ut. La palabra, aquí está el acento grave. El acento grave en la C hace un poquito de diferencia, pero no nos vamos a meter en eso hoy porque es un poquito más complejo. Tampoco vamos a hacer caso. La ba suena normal. Très, la E, el problema es con la E. Los acentos sirven más que todo para las E y no para las otras letras, porque voy a seguir con la pero aquí ya no es es una E más abierta. Très, très bien. Je m'appelle, y très, es una E más abierta, como una E sonriente vamos a hacer. ¿Ok? Entonces la E sin acento, la E con acento, E, y la E con el palito al revés, con el acento grave, es E. Très, très, E. E, E. ¿Escuchan? Y la U, que aquí O significa U. Esto significa dónde. El acento más que todo, como les digo, es para las E. Y el trema. Aquí hay una cosa importante. Este trema, cuando hay una letra, con esas dos quiere decir que la letra no es parte de nada. La letra se pronuncia normal. Por ejemplo, aquí ya dijimos que A e I juntas se pronuncian E. Pero aquí, como hay en esa I dos puntitos, entonces no la vamos a unir con nuestra A, sino que se pronuncia por sí sola. Ay, ¿ok? Aquí vamos a poner, así, les voy a poner esta la puse aquí, miren, ahí, pero como no se va a pronunciar me, se va a pronunciar maï. Y la S no se pronuncia, maï. Le maï. Miren la E, aquí está la E sola, aquí está la E sola, entonces no se pronuncia E, porque no tiene acento, se pronuncia E. Le, como en la posición de la O, otra vez, O, pero hago el sonido de la E, A, E, I, O, le maíz. Y esto significa el maíz, porque hay esos dos puntitos, repito, como hay esos dos puntitos, ese trema en la I no se une con la A. ¿Ok? La misma aquí, Cafarnaum. Entonces no sería AU, es O. Cafarnaum, no. Es una Cafarnaum. Esto es la palabra de un lugar, no van a preocuparse, esta palabra es muy difícil, a mí incluso se me dificulta la pronunciación, pero esa E significa que la letra se pronuncia por sí sola, Noel, significa Navidad, Noel. ¿Ok? Perfecto, vamos a ver, T, normal, acento circunflexo, todas las letras, normal, obviamente, fíjense aquí en fenêtre, 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 le maíz.
El acento agudo, también, solo para la E, très, es una E más abierta. Y el trema, que es para la pronunciación de las letras por separado. ¿Qué más? Aquí les voy a explicar un poquito mejor lo que es los acentos de la E, porque son los acentos de la E los que nos tenemos que preocupar. Las demás letras suenan igual lo mismo, pero son los acentos de la E. La E, EP, ya les dije, la E con un acento agudo o con un acento que es el mismo acento que nosotros tenemos en español, es EP, como una E normal. Une flèche, esa es la letra E más sonriente, flèche. Et la mère, mère significa madre, mère, flèche. Et la tête, es normal, tête. Entonces, EP. Ah, pero madame, usted había dicho que la E no se pronuncia al final de la palabra. Es cierto, pero miren, esta tiene un acento. La única E que vamos a pronunciar al final de la palabra es si termina con un acento, así como esta, como EP. EP, une flèche. Miren, no pronuncio la E. Une flèche, la tête. Tête. No pronuncio, yo no digo tete, la tête. No pronuncio la E. La mère, la E, no pronuncio la E. Con los acentos circunflexos, se los quiero mostrar para que ustedes entiendan. Estos no se pronuncian igual las letras normales, pero el acento circunflexo en francés significa que antiguamente, en vez de llevar ese acento, esa letra, enfrente había una S. Por ejemplo, ancêtre, anteriormente, en vez de escribirse así, significaba que había una S aquí. Entonces, ¿cómo diría la palabra? Ancestre. Y miren, ancestro, ancêtre. Miren aquí esta, an. Ya decimos, la E no se pronuncia. Pero si llevaba una S antes, entonces, ¿cómo diría? Asne. Un asno. Miren, arrêté. La R, arrêté. La R no la pronuncio, pero si tenemos una S enfrente de la E, arresté, que es arrestar o detenerse, arrêté. Aquí tenemos OU, ¿cómo pronuncia la OU? U. Y ya dijimos que la T no se pronuncia. Entonces, gu. Pero si tuviéramos una S, gust. ¿A qué suena? A gusto. Gut. Miren, batar. La D ya dijimos que no se pronuncia. Batar. Pero si tuviéramos una S, después de esta A, bastar. Bastardo. Miren aquí, batón. Recuerden mi nasal. Pero si tuviéramos una S, bastón. Bet. Pero si tuviéramos una S, best. Una bestia, ¿verdad? Champêtre, campestre. Côte, cost, como del lado, como la costa, el costado. Enquête, enqueste, encuesta. Yo no les estoy pronunciando la segunda palabra porque así se pronuncia. Les estoy haciendo para que ustedes se den cuenta de la evolución que ha tenido la palabra, ¿verdad? Pero la palabra se pronuncia como la pronuncio primeramente. Enquête, enqueste, encuesta. Cute, la R no la pronuncio. O U se pronuncia U.
Cute. Custe. Costar. Crête. Crête con mer, como la de mer, ¿verdad? Crête. Crest. Cresta. Intérêt. Interest. Interés. ¿Recuerden? IN, A. Lapin. Intérêt. Intérêt. Perdón, aquí es intérêt porque la E con este acento es como una E en español. Lapin, intérêt. Fantôme. Fantôme. Fantasme. Fantasma. Fantasme. Fantôme. Fantôme. La E no se pronuncia. Ok, otra vez aquí tenemos fantôme. Fête. Feste. Fiesta. Honnête. Honnête. Honeste. Honesto. Hôpital. Hospital. Hospital. Hotel. Hostel. Hotel. Île. Isle. Isla. Aquí, ahí, como era ahí, ¿verdad? Mettre. Y si tuviéramos una S después de la I, del acento circunflexo, mestre, maestre, maestro. Pêche, 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 pesca. Notre, nostro, nostro, nuestro. Pat, past, pasta. Prêter, prester, prestar. Rafraîchir, rafraîchir. Como refrescar. Conquête, conquest, conquistar, conquête. Revertir, revestir, revertir o revestir. Tempête, tempeste, tempestad. Entonces, acuérdense, el acento circunflexo es porque anteriormente, en vez de tener ese acento, la vocal llevaba una S enfrente. Eso es lo que significa, sin embargo, se pronuncia las letras como normalmente las pronunciamos, ¿ok? El acento circunflexo, por ejemplo, las combinación de vocales se pronuncian como que si no hubiera un acento. Sin embargo, si tuviera dos puntitos o los tremas, entonces sí se pronunciaría las vocales separadas. Por ejemplo, si en vez de que esta U de gu, aquí, si en vez de que esta U de gu tuviera un acento circunflexo, tuviera dos puntitos o un trema, entonces ya no sería un gu, sería go, go. Si tuviera los dos puntitos, pero como no tiene esos dos puntitos, esos tremas, entonces las vocales se pronuncian juntas, unidas, ¿ok? Como las combinaciones que ya vimos. Ok, ya una vez sabiendo todo lo que se tiene que saber de francés, ya una vez sabiendo cómo se pronuncia la U, cómo se pronuncian las R's, cómo se pronuncia la C cedilla, los acentos, las nasales, vamos a pronunciar algunas de nuestras palabras. Vamos a pronunciar voulez-vous coucher avec moi ce soir? Todos se las saben, ¿verdad? Entonces, voulez-vous coucher avec moi? ¿Qué es lo que pasa? Voulez, miren, o U, ya dijimos que era U, y la Z al final de la palabra no se pronuncia. Entonces, voulez, aquí,
OU otra vez, y ya dijimos que la S al final de la palabra no se pronuncia. Voulez-vous, porque OU se pronuncia U. Entonces, otra vez, miren, OU se pronuncia U. Couché. Pero la R al final de la palabra no se pronuncia. Couché. Avec moi. Ya dijimos que OI se pronuncia UA. Moi. Entonces, así es como se escribe Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Ahora, miremos el vocabulario que han visto nuestros niños en esta primera unidad 1. Aquí está. Bonjour. Así se escribe. Ya tenemos la nasal, bon. Ya tenemos OU, que se pronuncia U, y la R, que al final de la palabra no se pronuncia. Bonjour. 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 Si ustedes escuchan una R, no es una R muy marcada, es una R que suena ya, que casi ni suena. Entonces es mejor no pronunciarla que pronunciarla. Bonjour, soleil. Bonjour, le soleil. Bonjour. ¿Ok? Siguiente, vamos a... lo siento. Bonsoir. Ya dijimos, O nasal, O, bon, y aquí, OI, wa. Y la R no se pronuncia. Bonsoir, bonsoir. Tenemos aquí, bonne nuit. Ya dijimos que la U se pronuncia A, E, I, O, U, I. Y hacemos el sonido de la I. Y la T y la E no se pronuncian al final de la palabra. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. ¿Ok? Ahora, je. Aquí está la E de la que les hablaba. Cuando va sola, se pronuncia, no se pronuncia E, je. No se pronuncia E, no se pronuncia O. Es como una E-O, como A-E-I-O-U, A-E-I-O-E. En la posición de la O, hacemos la E. Je m'appelle Fernanda. Je m'appelle, ya dije. La E al final de la palabra no se pronuncia a menos que tenga un acento agudo. Les quiero enseñar esta transformación. El verbo yo me llamo Fernanda. Je m'appelle Fernanda viene del verbo appeler. ¿Se fijan? La E, yo no digo apele, yo digo appeler, como je appeler. La E, todas las E, a menos que tengan el acento que ya hablamos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquí esta MA viene de me. Je me appelle. En francés, todo se contrae. Ya hablamos de eso y por eso los sonidos al final de las terminaciones en consonantes con vocales se unifican como les amis, los amigos, les amis. Entonces aquí lo que hicieron los franceses fue eliminar esa E para que no haya una doble consonante y que no suene feo. Y entonces ya se dice je m'appelle en vez de decir yo me appelle. ¿Ok? Ya eso suena como italiano, ¿verdad? Je me appelle. Entonces, je appelle Fernanda. Ya dijimos que la combinación de A e I se pronuncia como la E en español. J'ai 5 ans. J'ai 5 ans. Ya dijimos, AN suena como una nasal. Y la S no se pronuncia. Entonces, j'ai 5 ans.
J'ai un. Miren, y si tuviéramos un año, pero UN termina en una N y después va en una A. Entonces todo eso se unifica. Perdón. J'ai un an. Un an. ¿Escuchan? Ya no es j'ai un an, sino j'ai un an, no, j'ai un an. Un an. Ven a esta U del 1 pasa un an a formar parte de esta A. Un an. J'ai un an. Ok, j'ai deux. Ya dijimos esto. Esta E y esta U. De, 200. Como hay una X, esta X forma parte de la A. Entonces esta X va a sonar como una S bien fuerte o como una X. Y forma parte de la A. Entonces, j'ai 12 ans. Entonces, X, 1, 12 ans. ¿Ok? Aquí ya tenemos la R. Tenemos OI, que decimos, wa, y tenemos que la S al final de la palabra no se pronuncia. Entonces, trois. J'ai 3 ans. Ah, pero ahí sí se pronuncia la S. ¿Pero por qué? Porque aquí tenemos A. Entonces, esta S de 3 o de 3 va a pronunciarse porque la siguiente palabra comienza con una vocal. Y cuando hay una vocal, el sonido se unifica. J'ai 300. 300. Ahí sí hacemos esa pronunciación porque la palabra que viene comienza con vocal. Todo se unifica, todo se contrae. 4, como en español, ¿cómo se pronunciaría Q-U-E? ¿Qué? Entonces aquí K. ¿Qué? K. 4. La E no se pronuncia. J'ai 4. 4 ans. 5. Lapin. Como un. Y la E no se pronuncia. 5. 5. J'ai 5 ans. J'ai 5 ans. Como la E no se pronuncia, entonces lo que se va a unir a esta Q es esta j'ai 5 ans. Así como aquí 4, entonces sería j'ai 5 ans. La E no se pronuncia, pero lo que se va a unir es la A. J'ai 5 ans, de años. 6. Esta es una excepción. Ya habíamos dicho que la X no se pronuncia al final de la palabra, pero aquí en 6 es una excepción y se pronuncia cis. La T igual es una excepción. La T generalmente no se pronuncia al final de la palabra, pero aquí, set. Ok, set. 8, ya dijimos, la U se pronuncia A, E, I, O, U, Y. 8. Sonido de I. Posición de U, sonido de I. A, E, I, O, U, 8. La H es muda, igual que el español, y la T se pronuncia también como excepción. EU, E, como de, miren, como dos. 9. E, 9. De. Y el 10. J'ai 10 ans. También la X, excepción. Y como vamos a decir años, esta X va a sonar como una S al final. J'ai 10 ans. Se liga, se une con la A de años. J'ai 10 ans. J'ai 9 ans. J'ai 9 ans. Porque es una F, pero al unirla con la A, suena como que si fuera una sola palabra. 9 ans. 8 ans. 8 ans. Como T-A. Temps. 8 ans. 7 ans. 6 ans. 5 ans. 4 ans. 3 ans. 12 ans. 1 an. J'ai 1 an. J'ai
12 ans. J'ai 3 ans. J'ai 4 ans. J'ai 5 ans. J'ai 6 ans. J'ai 7 ans. J'ai 8 ans. J'ai 9 ans. J'ai 10 ans. 1 an. 2, 12 ans. 3 ans. 4 ans. 5 ans. 6 ans. 7 ans. 8 ans. 9 ans. Et 10 ans. ¿Ok? Ya dijimos, se pronuncia je. ¿Cómo se pronuncia la O? A, E, I, O, U, suis. Je suis. La S no se pronuncia. Je suis. Pero hay una U. Entonces sí se pronuncia porque hay una U y hay que unir las palabras. Je suis une fille. ¿Entendieron? ¿Cómo se pronuncia? A, E, I, O, U, suis une, porque ligamos la S y la U. Je suis une fille. La E no se pronuncia. Vamos a ver aquí. ¿Cómo la pronunciamos? Je suis un garçon. Acuérdense la S, S cedilla y las nasales. Je suis un garçon. Y es todo. No hay nada más que tenga que ver del francés. Pueden retomar la lección, pueden hacer sus apuntes. Y ustedes, que tienen mejor oído que el mío, van a ver, pero esta suena más como una A. Si la pan suena más como la pan, entonces hagan sus apuntes en su cuaderno que suena más como una A. Pero yo no quiero mandárselos porque ya vieron que los sonidos no se parecen en español. Entonces, si yo se los mando, estaría confundiéndolos y confundiría a los niños y sería muy malo de mi parte. Pero les dejo este video, espero les hayan servido, hagan sus apuntes y ustedes háganlo con los sonidos que ustedes piensan que más se les asemejan. Gracias y feliz resto del día.